Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. XXIX capítulo, emisario. Un poco antes de la apertura del torneo mágico amistoso de las 7 naciones. El área urbana de Balmes, una de las 7 naciones del dominio de la humanidad, era tan animada como el área urbana de cualquier otra nación. Había todo tipo de tiendas a lo largo de las calles, que habían estado llenas de actividad desde la mañana. Por supuesto, había tiendas de comida y ropa, y algunas de metales preciosos, productos relacionados con la magia y más. Se decía que se podía conseguir casi cualquier cosa en este mercado central. Tener todas estas tiendas reunidas en una ciudad era algo que nunca verías en Alfa. Sin embargo, los edificios estaban abarrotados y las calles estrechas estaban llenas de gente. Y se destacaron los tramos sin pavimentar de la carretera. Balmes tenía un territorio más pequeño en comparación con las otras naciones. Sin embargo, la diferencia en la población no era tan grande. Como resultado, la ciudad estaba superpoblada, su población chocaba con los demás a medida que avanzaban. Este era el tipo de idiosincrasia que tenía Balmes. Pero una vez que salía de las calles principales para escapar de la congestión, la atmósfera de repente se sentía desolada y lúgubre. En un rincón de esa parte de la ciudad había un lugar envuelto en una atmósfera oscura. Este era el cuartel militar de Balmes, ubicado a cierta distancia de las líneas defensivas. Por cierto, era típico que las naciones construyeran su cuartel general militar en las cercanías de sus líneas defensivas. Esto se hizo para tener en cuenta la seguridad de la población. Sin embargo, a diferencia de las otras naciones, Balmes tenía un grueso muro de hierro entre su cuartel general y las líneas defensivas. Dentro de ese edificio de paredes gruesas, normalmente se podían escuchar las voces de los oficiales militares. Pero en la actualidad solo había un número disperso de maestros mágicos. Balmes tenía menos maestros mágicos para empezar, pero hoy el edificio estaba especialmente vacío. Los maestros mágicos que estaban en el edificio caminaban con los ojos bajos, sus expresiones teñidas de desesperación. La razón era que estaban angustiados por el estado actual de Balmes. O más exactamente, no habían sido informados de la situación, pero más o menos tenían una idea. Desafortunadamente, sus especulaciones fueron acertadas. Los guardias a cargo del área más segura en el cuartel general siempre miraban a cierta puerta en las profundidades del edificio cuando patrullaban. Todos tenían un entendimiento tácito de que las personas detrás de esa puerta estaban trabajando arduamente tratando de idear un método para resolver la crisis. Un poco después del mediodía. Habían pasado 5 días desde la conferencia de gobernantes. La emoción por el próximo torneo mágico amistoso se estaba acumulando en las otras naciones. Eso también era cierto en Balmes, pero no había ni rastro de ello dentro del cuartel general militar. Detrás de esa puerta, 2 hombres compartieron expresiones sombrías. La habitación era grande, pero ahora se sentía asfixiante. Los hombres estaban sentados en lujosos sillones de cuero acolchados con acabados brillantes. Esto solo fue suficiente para mostrar los altos cargos que ocupaban. En la mesa entre ellos había un mapa del área más allá de sus líneas defensivas. En otras palabras, el mundo exterior. Era relativamente detallado, pero una parte estaba completamente en blanco. Aparte de una pequeña sección, el mapa del mundo no se había actualizado durante casi 100 años. Se acababa de trazar una línea de puntos con tinta fresca en ese espacio nulo. Uno de los 2 hombres era el gobernante de la nación, Oltalki Balmes. Miró fijamente el mapa con el ceño fruncido, agarrando violentamente una jarra de la mesa auxiliar. Vertió el líquido en un vaso cercano y luego lo bebió para calmar su garganta reseca. Tenía una constitución promedio y su cabello ralo estaba muy corto. Su mirada era la definición misma de un hombre de mediana edad. A pesar de la apariencia no amenazante, en ese momento tenía un brillo agudo en sus ojos, que miraban al hombre sentado frente a él. Gagareed, obtuve la aprobación para el reclutamiento en la conferencia, tal como querías. Muchas gracias, Lord Oltal. El hombre le agradeció cortésmente. Comparado con Oltal, el hombre llamado Gagareed parecía un poco agotado. Pero como militar, su cuerpo estaba bien entrenado. El uniforme militar le quedaba ajustado, y con su cabello corto y espeso y ojos alerta, era la imagen misma de un artista marcial. Gagareed era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el gobernador general de Balmes. Normalmente,
Habría tenido que correr al lado de Oltal tan pronto como concluyó la conferencia, pero en esta crisis no podía permitirse el lujo de dejar la sede. Por eso, Oltal había terminado acudiendo a él. Sin embargo, Oltal no se ofendió por esto. Ese era el tipo de situación en la que se encontraban. Teniendo en cuenta lo que estaba enfrentando Balmes, tener que viajar a la sede no era una falta de respeto ni mucho trabajo. La mente de Oltal estaba llena de preocupaciones. Más importante aún, ¿qué pasó con la unidad de reconocimiento? Supongo que fue inútil. Preguntó con una expresión amarga. Ya tenía una corazonada sobre el resultado, pero no se pudo evitar preguntar. Después de una breve pausa, Gagaret bajó los ojos y negó con la cabeza. No lo sabemos. La situación se desconoce. ¿Cuál es el significado de esto? Oltal golpeó la mesa y rechinó los dientes. El vaso parecía que se iba a caer de la mesa por el impacto, pero eso no le importaba. El gobernante miró directamente a Gagaret, quien abrió dolorosamente la boca para hablar. Perdimos contacto con la unidad de reconocimiento. Ninguno ha regresado. ¿Qué? Los ojos fulminantes de Oltal se abrieron de par en par. Un momento después, se reclinó en su silla, pensando en el pasado reciente. Todo empezó hace 2 meses. Habían recibido un informe de una unidad de reconocimiento sobre el descubrimiento de cierto depósito mineral a 20 kilómetros al noreste de Balmes. Cuando la unidad regresó, habían venido con un metal desconocido. No pasó mucho tiempo después de compararlo con registros antiguos para darse cuenta de que lo que habían encontrado era mitril. No sabían qué tan profundo era el depósito, pero el mitril era extremadamente valioso. Este descubrimiento tendría un impacto masivo en Balmes. Sin embargo, también se informó que Finns de clase alta estaban en el área junto con el descubrimiento. Cuando escucharon esto, Oltal y Gagaret inmediatamente decidieron enviar una fuerza de exterminio para eliminar a los Finns. Teniendo en cuenta el peligro de los Finns desconocidos, reunieron una gran cantidad de maestros mágicos de alto rango para formar su fuerza. Eso incluyó a su único dígito único, Dunkal, así como al antiguo único y actual número 20, Gileada, lo que deja en claro cuán motivados estaban con esta empresa. La razón por la que incluyeron más de 400 maestros mágicos fue para limpiar a todos los Finns en el camino y en el área alrededor del depósito. Si hubiera Finns de clase alta como se informó, serían un asunto insignificante para ese número de maestros mágicos. Sin embargo, en cuanto a los resultados. Gagaret. ¿Cuándo fue la última vez que supimos de la fuerza de exterminio? Hace 14 días. ¿Cuáles son las posibilidades de que incluso uno de ellos regrese con vida? Un pequeño porcentaje en el mejor de los casos. Gagaret no había dicho cero por su propio orgullo y sentimientos. Es casi seguro que fueron aniquilados, pero no quería poner eso en palabras. Hablando de manera realista, ¿cuál es el daño total? Los maestros mágicos que hemos enviado son el 70% de las fuerzas totales de Balmes. Oltal bajó la mirada hacia la mesa y se pellizcó y frotó el puente de la nariz. Se apartó de sus frustraciones y arrepentimientos para recuperar la calma, tratando de concentrarse en cómo regresar de esta situación. Fue una especie de primeros auxilios psicológicos. Finalmente, habló con resignación mezclada con su tono. Supongo que tendremos que pedir ayuda a las otras naciones. Pero si hacemos eso, Balmes estaría en deuda con todas las naciones, Lord Oltal. Incluso podríamos convertirnos en el títere de otra nación. Sin embargo, a este ritmo, Balmes estará en peligro. Varios cientos de maestros mágicos. No puedo decir que sean todos, pero no tengo más remedio que asumir que la fuerza de exterminio ha sido gravemente dañada. Y si hay Finns lo suficientemente peligrosos como para hacer eso, Balmes podría no ser la única nación en peligro. Creo que no tenemos que preocuparnos por eso ahora. Dijo Gagaret. La batalla tuvo lugar en la zona del depósito. Ahí es también donde perdimos el contacto con nuestra unidad de reconocimiento de rápido movimiento. En otras palabras, es seguro asumir que los Finns no se han movido después de la batalla. Incluso entonces, se moverán en algún momento. ¿Y si no estamos en condiciones de lidiar con ellos? Estoy de acuerdo con eso. Pero creo que es posible reunir más maestros mágicos con suficiente tiempo, por lo que debemos priorizar la comprensión precisa de la situación y restaurar nuestro poder nacional. No tenemos tiempo para tomarlo tan despacio. Dijo Oltal. Según el último informe que recibimos antes de perder el contacto, los Finns más fuertes eran 6 de clase A. Si bien no podemos ser demasiado optimistas, con Dunkal allí, deberían haber tenido un 100% de posibilidades de ganar. Así que no podemos descartar que hubo algún tipo de desastre natural o error. Gagaret casi había aceptado el destino de la fuerza de exterminio, pero una vez más intentó escapar de la realidad agarrándose a un clavo ardiente.
Finalmente, Oltal dejó de tratar de ocultar su irritación cuando literalmente escupió. Entonces, ¿por qué no ha vuelto nadie? ¿Por qué no hay informes? Quizás no pueden moverse, oh. ¡Qué horrible! Gagaret finalmente se resignó. No quería creerlo, pero era muy probable. Tendrían que lidiar con eso de alguna manera. Independientemente de lo que sucedió, es posible que debamos considerar hacer una solicitud a Kerame. Gagared. Oltal gritó en tono de reprimenda a Gagared, que había pronunciado el nombre tabú. Considerando los maestros mágicos restantes, es una decisión razonable. De hecho, no tenemos margen de maniobra para mantener las apariencias. Son una fuerza a tener en cuenta, y al menos se mueven con dinero. Incluso si exponemos esta desgracia a las otras naciones y hacemos que nos protejan, es posible que solo queden 6 naciones después de esto. Pero si alguna vez se descubre que el gobernante de una nación dependía de un grupo de delincuentes, no puedo permitirme eso. Había grupos de criminales y marginados que acechaban en la oscuridad, y el que se consideraba el más peligroso era Kerame. Los miembros conocidos iban desde criminales que cometieron actos terroristas mágicos a gran escala, también conocidos como criminales de primera clase, hasta antiguos maestros mágicos de un solo dígito a quienes se les revocó la licencia, lo que los convirtió en un grupo muy problemático. Entre las muchas organizaciones criminales, tenían una gran cantidad de miembros que podían manejar bien la magia. El grupo estaba en la lista negra internacional, pero se decía que los 6 ejecutivos que lideraban la organización estaban a la par con los únicos. Debido a esto, ninguna nación podría tratar con ellos descuidadamente. No solo eso, sino que Kerame tenía su propia poderosa red de información, ocultando su verdadera forma, y nadie en las naciones conocía siquiera la ubicación de su cuartel general. Otro dolor de cabeza fue cómo funcionaba la organización Kerame. Definitivamente eran una organización criminal, pero también aceptaban el trabajo sucio de las naciones a cambio de una alta recompensa. Tenían conexiones con personas de alto rango en todas las naciones y especialmente con personas profundas en las naciones más débiles como Balmes y Drange. Entonces, aunque fueron denunciados públicamente, con frecuencia operaron detrás de la escena política del mundo. Ese tipo de circunstancias complejas permitieron a Kerame esconder su cuartel general, y eran la razón por la que todavía existían hoy. Oltal era el gobernante de una nación. Si bien no se llamaría a sí mismo de mente abierta hasta el punto de asociarse con nadie, tenía una idea de la situación detrás de escena. Sin embargo, encontró que confiar en Kerame era inaceptable. Era mucho más arriesgado que solicitar ayuda a otras naciones, y también era una opción que podía exponer esta vergonzosa situación. Si solo trajese desgracia a Oltal personalmente, eso era una cosa, pero incluso podría persistir como una mancha oscura en la historia de Balmes. Lo peor de todo es que no había forma de saber que podía hacer una organización criminal. Puede que no solo se conformen con una recompensa exorbitante, sino que también se deleiten con Balmes. Aunque era un trato que se haría teniendo en cuenta el dinero, simplemente no se podía confiar en una organización criminal. Sin embargo, Gagaret continuó, a pesar de captar las preocupaciones de Oltal. Por favor, tome su decisión. No se puede hacer una tortilla sin romper unos huevos, tal y como dicen. Gagaret, tú. ¿Cuál es el punto de mantener las apariencias? Un porcentaje de la nobleza ya tiene conexiones con Kerame. Por supuesto, lo hacen pensando en Balmes. No sé si sabías esto, pero los altos mandos ya han solicitado ayuda a personas que se cree que son parte de Kerame. Dijo Gagared. De hecho, estaba empezando a aceptar la situación con calma. Como tenía un conocimiento más profundo de la magia y la lucha contra los Fins, tenía una comprensión de cuán realmente grave era la situación. Había hablado con eso en mente. Oltal miró al gobernador general con rabia, pero se dio cuenta de que este podría ser su último recurso. Aún así, su razonamiento le impidió cruzar la línea. Normalmente llevaba un pañuelo para secarse el sudor, pero ahora mismo un incómodo hilo de sudor frío le corría por la espalda. Voy a fingir que no escuché eso. En cualquier caso, deberíamos priorizar la confirmación de nuestro estado actual. Entendido. Sin embargo, Lord Oltal, mi mente no cambiará. No permitiré que Balmes se convierta en un títere o vasallo de otra nación. Y no soy el único que se siente así. Yo tampoco deseo eso. Es por eso que debemos confirmar dónde nos encontramos ahora. Después de todo, no podemos descartar la posibilidad de sobrevivientes. Sí, eso es verdad. Todavía es demasiado pronto para rendirse. Los dos hombres intentaron animarse el uno al otro, pero en esta habitación grande e innecesariamente lujosa, sonaba algo hueco. Cuando la conversación llegó a una pausa, sonó el dispositivo de comunicación en la esquina de la habitación. Habitación. Gagaret mostró una expresión irritada cuando levantó el receptor con forma de tarjeta, después de obtener la aprobación de Oltal.
Te dije que estoy en una reunión. Perdóneme. Hay un asunto urgente que debo informar. Ha vuelto un superviviente de la Fuerza de Exterminio. Actualmente está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué? Estaré ahí. Gagaret tiró el auricular y le dijo a Oltal que había regresado un sobreviviente. Te acompañaré. Por supuesto. Vámonos de inmediato. Oltal se levantó de la silla y juntos abrieron la puerta. ¡Ec! Justo cuando Gagaret salió por la puerta, una mujer que estaba parada allí chocó contra él y cayó de espaldas. Yo traje un poco más para beber. Teniendo en cuenta su voz débil, parecía ser una trabajadora del servicio de alimentos y vestía un uniforme familiar. En su mano tenía una bandeja con una jarra encima. El líquido del interior se agitaba. «Muévete del camino», rugió Gagaret. «Perdóneme». La mujer rápidamente enderezó su postura y se inclinó repetidamente. Gagaret la miró e inmediatamente echó a correr, sin tener tiempo para seguir tratando con ella. Oltal siguió su ejemplo detrás de él. Pero mientras lideraba el camino, Gagaret sintió que algo tiraba de él. Dicho esto, fue solo una leve sensación de que algo estaba mal, y continuó hacia la UCI en lugar de darse la vuelta ni siquiera por un momento. Sin embargo, si no hubiera tenido tanta prisa, seguramente se habría dado cuenta de que a pesar de que ella se había caído, la licorera permanecía encima de la bandeja. Simplemente se había deslizado muy levemente, haciendo un pequeño tintineo. La gente en el pasillo vio al gobernador general y al gobernante correr y se abrió paso. Sabiendo cuán estricto era normalmente Gagaret con las regulaciones, estaba claro que algo serio había sucedido. Al entrar en la UCI, Gagaret miró hacia la cama. Un solo hombre yacía cubierto de heridas, gimiendo, mientras 3 maestros mágicos lanzaban magia curativa sobre él. Si bien se llamaba magia curativa, todo lo que realmente podían hacer era mejorar la regeneración natural del cuerpo. Curar heridas fatales era difícil, pero con 3 de ellos, sus hechizos estaban teniendo algún efecto. El superviviente tenía varios cortes profundos hechos con algo parecido a una cuchilla alrededor de uno de sus ojos. Debió estar descalzo ya que las plantas de sus pies estaban raspadas, habiendo pasado de un rojo sangre a un negro como el barro. Y en lugar de un brazo unido a su hombro izquierdo, tenía innumerables vendajes envueltos alrededor. Gagaret volvió su mirada hacia uno de los maestros mágicos. Al darse cuenta de su mirada, una gota de sudor corrió por la frente del maestro mágico mientras negaba con la cabeza. «Haz que aguante». Después de decir esto, Gagaret se inclinó y le preguntó al sobreviviente. En un tono fuerte, ¿qué pasó? ¿Dónde está el resto de la fuerza? Muertos. ¿Qué? La voz del hombre era terriblemente débil, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Gagaret puso su mano sobre la cama para inclinarse más cerca. El hombre hizo acopio de sus últimas fuerzas, abrió el ojo que le quedaba y agarró la ropa de Gagaret. Borrados por una solo clase A. Lo siento, Lady Gileada, déjeme escapar. Gagaret se mordió el labio y murmuró con amargura, ya veo, bien hecho. Déjanos el resto a nosotros y céntrate en la recuperación. Sin embargo, el hombre no lo soltó. Su ojo estaba mojado con lágrimas de angustia, pero mantuvo su mirada fija en Gagaret. Un mensaje, de Lady Gileada. Gagaret acercó su oído al hombre para no dejar pasar ni una palabra. Nueva especie. Devorador. Al final, los únicos que se enteraron de sus últimas palabras fueron Gagaret y Oltal, quien escuchó la verdad de él. Asterisco asterisco asterisco. Mientras Gagaret se apresuró a ir a la UCI. La mujer con la que se había topado fuera de la sala de reuniones vio cómo los 2 hombres se iban corriendo. Cuando desaparecieron por la esquina, ella inmediatamente miró hacia otro lado. Al mismo tiempo, limpió el dobladillo de su uniforme. Se puso la mano en la nuca para asegurarse de que su cabello recogido no se hubiera soltado. Y luego echó a andar, sus largas colas laterales balanceándose como si nada hubiera pasado. No había rastro del malestar que momentos antes había mostrado. Bandeja en mano, una vez que confirmó que no había nadie cerca, se centró en su oreja derecha escondida debajo de su cabello. Como se esperaba de Lord Besaist, correr aquí valió la pena. Todo es gracias a sus habilidades, Lady Rain. La voz del auricular en su oído le hizo saber que sus esfuerzos habían dado sus frutos. El poder de la ciencia también puede ser bastante útil. Sí. No se puede subestimar. La trabajadora era, de hecho, Rain Kimmel, que se había infiltrado en secreto en Balmes. Cuando se topó con Gagaret, le había colocado un dispositivo de escucha. Por supuesto, había tomado medidas para que no fuera detectado. Como sospechábamos, la habitación de Gagaret tenía contramedidas contra las escuchas. Con el ojo especial de Rain podía mirar dentro de la habitación, pero no podía escuchar su discusión.
Por eso, habían usado un dispositivo simple para escuchar los alrededores de Gagareed en la UCI. Si bien Bisaist no tendría dificultades para plantar una escucha en alguien, su apariencia robusta de innumerables experiencias en el campo le impidió infiltrarse efectivamente en secreto. Para este tipo de cosas, un trabajador de servicio era una opción segura para la infiltración, y una mujer tendría más facilidad para moverse, lo que hacía de Rain la opción ideal para el trabajo. Recopilamos la información por la que vinimos, así que reunámonos, sugirió Rain. Entonces vamos a encontrarnos en la posada como estaba previsto. Con eso, la comunicación llegó a su fin. Rain caminó elegantemente por el pasillo como una simple trabajadora, desapareciendo de la sede a medida que se llenaba. Esa noche, todos los participantes de la operación de Alfa se reunieron en una habitación en una antigua posada en las afueras de los suburbios. Inusualmente, el edificio estaba hecho de madera, con un aspecto anticuado de vetas de madera en los pilares y las paredes. Los pisos de los pasillos crujían cuando alguien caminaba sobre ellos. Bisaist y 5 de sus subordinados, así como Rain, estaban reunidos en esta posada barata, para un total de 7 personas que tenían una reunión secreta. Esta es una situación muy turbia, dijo Bisaist. Basado en las palabras de Gagareed en la UCI, Bisaist estaba más o menos convencido de que su estimación anterior era correcta. Desafortunadamente, el dispositivo de escucha no era muy complejo y la voz de retorno era tan baja que no pudieron escuchar sus últimas palabras, pero habían escuchado un término que no podían ignorar. Entendieron la gravedad de la situación. Bisaist tenía una expresión solemne mientras se frotaba la barbilla. Se centró en la habitación, pensando que primero debería escuchar los informes de sus subordinados. A nosotros también nos va bien. No hay duda de que Balmes armó una fuerza de exterminio a gran escala. Pero se están lanzando todo tipo de especulaciones sobre lo que les pasó, por lo que es muy complicado descubrir la verdad, dijo un miembro del grupo. Otro habló. Investigué en los suburbios y casi, o, mejor dicho, prácticamente ninguna información ha llegado a las calles. Así que la información está siendo guardada dentro del cuartel general militar. Lo están ocultando al público. Bisaist estaba absorto en sus pensamientos mientras juntaba los detalles. Como era de esperar, no podremos tener una idea clara de la situación tal y como esta. Es casi seguro que el resultado fue malo. ¿Qué debemos hacer, Lord Bisaist? Deberíamos confirmarlo nosotros mismos en el mundo exterior, sugirió Rain. Con tan pocos números uno podría llamarlo imprudente, pero quizás no tanto con Bisaist y sus élites. Rain confiaba bastante en sus propias habilidades y, en cierto modo, era la solución más rápida. No estaba sobreestimando su propio ojo especial, pero estaba segura de que podrían arreglárselas. No, no lo haremos. No es que dude de sus capacidades, Lady Rain, pero el riesgo es demasiado alto con estos números y la falta de equipo. Entendido. Aparte de eso, escuché que la fecha límite es hasta el torneo mágico amistoso, pero ¿está segura de eso? Rain respondió, sí. Espero traer alguna información confirmada para entonces. Eso será difícil. Bisaist miró a uno de sus subordinados. Sí. Es como esperaba, capitán. La seguridad en las fronteras ha aumentado, pero parece que no son maestros mágicos. Lo que significa que están bloqueando la información para que no salga de sus fronteras. Si es posible, me gustaría que todos se fueran al mismo tiempo. Bisaist había movido algunos hilos con un noble que conocía para hacerlos entrar en la nación, pero eso solo los había llevado hasta cierto punto. Además, su método de entrada había incluido el préstamo ilegal de licencias de Balmes. También fue gracias a eso que Rain pudo infiltrarse en la sede. Continuó, entonces establezcamos nuestro objetivo de recopilar tanta información detallada como sea posible antes de la fecha límite. La mayor prioridad es averiguar cuántos Finns hay, así como cuántos de esos Finns de clase A todavía están vivos. Parece que hay una buena posibilidad de que Gileada haya sido asesinada en el cumplimiento de su deber. Se desconoce el paradero de sus restos, y no se olvide de recopilar información sobre Duncal, el puesto No. 9. Lady Rain, por favor, continúe infiltrándose en el cuartel general. Mientras tanto, encontraremos una manera de salir de Balmes. Entendido, dijo Rain. Bisaist luego le habló sobre un punto de preocupación. Y Lady Rain, contácteme inmediatamente si hay algún movimiento real para reclutar a Kerame para que se ocupe de la situación. Si eso sucede, nos retiramos de inmediato. No sé los detalles sobre Kerame, pero son realmente tan malos. Hablando francamente, están locos. Son existencias erráticas y peligrosas. Los pequeños actos son una cosa, pero cuando se mueven a nivel nacional, algo saldrá mal. Están en la parte superior de la lista negra de Alfa. No hay pruebas, pero es posible que estén detrás de muchos de los crímenes relacionados con magia a gran escala.
Y sus miembros son todos criminales de primera clase, un grupo verdaderamente problemático. Si confían en ellos, Balmes podría no ser suficiente para pagar la factura. Lo tendré en cuenta. Siempre que hay terrorismo o grandes crímenes mágicos, siempre se sospecha de la participación de Kerame. Solo mantén los ojos abiertos. Visaist pasó a ordenar a uno de sus subordinados que asegurara una ruta de escape. Con eso, finalmente pudo respirar por un momento, y pensó para sí mismo, supongo que deberíamos rezar para que los que están al frente del gobierno de Balmes no sean tontos. De repente recordó algo y agregó a sus órdenes. También quiero recopilar información sobre ese depósito. Capitán, se refiere a su ubicación. No, sabemos que hay mitril en ese lugar, gracias a Lady Rain. Quiero información sobre su tamaño y estructura interna. No sé si es un depósito natural o restos de la civilización pasada, pero supuestamente es una formación rocosa, tipo cueva. Rain habló rápidamente. En otras palabras, podría haber fins acechando dentro del depósito. No serían detectados ya que está bajo tierra. Así es. Visais tenía algunas ideas sobre por qué Balmes mantenía oculta la existencia del depósito. Parece que este depósito es el punto focal de este incidente, pero hay algo que me molesta. Con lo que se refiere a... Incluso sin la pregunta de Rain, todos ya estaban mirando a Visais. 6 fins de clase A reunidos en el mismo lugar es raro. Sin mencionar que está a solo 20 kilómetros de las líneas defensivas de Balmes. Como dijo Visais, los fins de clase A rara vez se movían juntos. No era inaudito, pero con 6 de ellos fue casi anormal. Existían ejemplos en la historia, pero en esos casos, había un clase S por encima de ellos que los mantuvo a raya. Es por eso que, aunque no quería creerlo, Visais sospechaba que podría haber un fin de clase S o superior entre ellos. Sin embargo, podría ser una preocupación innecesaria. Unos días después, obtuvieron información de que, de hecho, se trataba de una nueva especie de clase A, aunque la sensación de que algo todavía estaba mal se mezcló con el alivio de Visais. Un maestro mágico de alto rango de Balmes había sido el que calificó a la nueva especie, por lo que no debería haber ningún error, pero era difícil creer que un simple fin de clase A pudiera acabar con una fuerza congileada y duncal en ella. ¿Cómo juzgaría él esta situación? Visais pensó para sí mismo, mientras se imaginaba el rostro hosco de Alus. También pensó en su amada hija. Solo puedo esperar que Feli aproveche esta oportunidad. Si bien su hija era brillante, ella era sencilla y torpe cuando se trataba de asuntos amorosos. Visais mostró una sonrisa irónica mientras se frotaba la barbilla. Se acercó a la ventana, mirando hacia afuera con ojos distantes. Esa mirada estaba dirigida a la vecina nación de Iblis. Pronto, el torneo mágico amistoso que emocionó a todos en el dominio humano comenzaría allí.